Este año, ustedes se habrán dado cuenta, el Ministerio de Educación ha adelantado bastante el tema normativo. Creo que es la primera vez que sale ya la norma técnica en el mes de octubre o septiembre. Nunca salió en septiembre, salía en noviembre y diciembre y casi a finales de diciembre. Pero este año salió la norma en septiembre. Es un buen indicador, un buen signo, porque cuando las cosas se previenen con anticipación, se supone que deben salirnos mejor. Entonces, en esta misma línea de la prevención, de la planificación, la programación, viene este importante tema también, que es un trabajo específico de los directores en la gestión de los directores. Para la elaboración de los documentos de gestión, especialmente para el proyecto educativo e institucional, siempre ha sido un talón de Aquiles para poder elaborar ese documento. El plan anual de trabajo, bueno, todos los años salía la norma técnica, las orientaciones, ya más o menos nos guiaba cómo lo tenemos que hacer, cómo lo tenemos que desarrollar ese documento. Pero para el proyecto educativo e institucional solamente teníamos la Ley General de Educación, que decía qué cosa era el PI y que es obligatorio, que tiene que tener toda institución educativa. Pero no nos decían cómo lo tenemos que hacer. Por lo tanto, cada institución educativa tenía su PI y su forma de hacerlo, y solamente lo hacíamos por cumplimiento, ¿no? En este año 2019 salió la resolución viceministerial número 011 Minedo, que aprueba la norma que regula los instrumentos de gestión de las instituciones educativas y programas de educación básica. Salió ya una norma que regula esos documentos de gestión que no lo teníamos por muchos años. Salió este año en el mes de enero. Pero la misma norma todavía no era completa, porque decía que el Ministerio de Educación elaborará las guías que van a orientar, la guía específica para cada uno de esos documentos, para la elaboración de especialmente el PI y el PAT. También vienen algunas orientaciones muy sucintas sobre el PCI y el reglamento interno, pero sobre el PI y el PAT, acá viene paso a paso cómo tenemos que elaborar. Una herramienta muy importante. Por eso hemos querido hoy tocar este tema, porque justamente lo que acaba de presentarnos el señor Freddy, en las etapas de buen inicio del año escolar para el año 2020, habla de una primera etapa que es del mes de diciembre. En diciembre, la norma técnica también para el 2020 nos dice que en el mes de diciembre, después que termina el año escolar, esa semana se tiene que dedicar a la actualización de los documentos de gestión, y eso va a ser supervisado, va a ser monitoreado por el ministerio, las direcciones regionales, las UGELES. Tenemos que hacer ese trabajo. Como ya tenemos las orientaciones, ya no tenemos excusas para decir no sé cómo hacerlo. Ahora, entonces, sobre este documento, esta herramienta es la que nosotros hoy vamos a hacerlo. El tiempo que tenemos es muy corto. Esto tendríamos que trabajarlo en un día completo, solamente este tema, para trabajarlo más
detalladamente, ¿no? A nivel de red exactamente, esto sí tienen que trabajarlo ya, desde ahora. Ustedes tienen que reflexionar a nivel de redes de manera más concreta. Entonces, tenemos ya este documento que ustedes tienen ahí en sus manos, se llama, dice, la guía para la elaboración del plan, del proyecto educativo institucional, el plan anual de trabajo. Ahí tenemos algunos directores que participaron en la consulta previa de la elaboración de esta guía. Nos han invitado a diversos actores del sector de educación para sacar estos documentos. A los especialistas nos han invitado también, han invitado directores, han participado padres de familia, han participado estudiantes, ha sido toda una consulta de bastante tiempo también que ha hecho el ministerio. Por eso es un documento también muy enriquecedor. ¿Qué implica planificar? Lo primero que nos presenta son las razones, ¿no? Los conceptos que debemos tenerlos claros también nosotros. ¿Qué implica planificar? ¿Es importante o no es importante planificar? ¿Para qué planificamos? ¿No? Entonces ahí viene el primer punto que dice: ¿qué implica planificar en las instituciones educativas? La segunda pregunta dice: ¿por qué planificamos? ¿Cuál es el papel de los compromisos de gestión escolar en la planificación? ¿Y qué necesitamos para elaborar nuestro PAR y nuestro PI? ¿Qué es lo que se necesita? Así, este documento nos trae cosas muy claras y concretas para poder nosotros elaborar estos documentos. Acá viene una pequeña síntesis de qué o por qué planificar en la institución educativa. ¿Por qué planificamos? ¿No? La planificación sabemos que es un proceso que nos permite trazarnos un curso de acción. ¿Por dónde voy a ir? Eso es planificar, es un proceso. Yo voy a trazar un camino por dónde quiero ir. ¿Para qué? ¿A dónde ir? Para allá. Debo ir a un lugar, quiero llegar a un punto, que son los objetivos. Mi objetivo está allá en el horizonte. Ahora, para llegar allí, a ese objetivo, ¿cómo alcanzarlo de la manera más eficiente, de la manera más rápida pero eficiente? ¿Cómo puedo llegar? Es como los maratonistas, cada uno están ahí en la misma línea del punto de partida, pero al final uno solo es el que alcanzó, el que llegó primero. Los demás llegarán después, pero hay uno que llegó primero. ¿Por qué llegó primero ese? Quizás porque se preparó, empleó diferentes estrategias que los demás, y por eso alcanzó y llegó primero. Entonces, cada uno va a elaborar su estrategia para lograr ese objetivo. Entonces, la planificación es eso, nos ayuda cómo lograr. Los directores tenemos objetivos, los mismos objetivos, las mismas metas que nos plantea el Ministerio de Educación, pero no todos logramos, o no todos logramos en el mismo nivel, en el mismo ritmo, lograr esos objetivos. Hay instituciones que están muy bien en los aprendizajes, especialmente porque el objetivo principal son los estudiantes, que logren aprendizajes de calidad y tengamos una sociedad cada vez más formada, más culta. Entonces, la formación de esos ciudadanos es bastante fuerte, es bastante compleja para nosotros, para poder realizar. Pero ese es el camino que nosotros
hemos elegido. Y esa es nuestra responsabilidad como directores, directoras, que tenemos que responder por esos procesos. Entonces, la planificación es ese proceso que nos permite trazarnos esas metas para alcanzar esos objetivos. Para ello, cada institución es particular, tiene su propia realidad, entonces tiene sus propios recursos. Una institución que está en un distrito o a comparación de otro distrito ya cambia la realidad, su población es diferente y por lo tanto pues van a cambiar muchas cosas, sus recursos materiales y humanos son muy distintos, su población, su público con quien trabaja es totalmente diferente del uno del otro. Entonces todo ese contexto, todo ese entorno, tenemos que conocer ese entorno en donde yo trabajo, con quiénes trabajo, a quién tengo que brindar el servicio, cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, ¿no? Todo ese contexto, ese entorno es lo que tengo que analizar para poder planificar. Todo eso va a entrar en mi planificación, lo tengo que considerar. No es que yo de frente tengo que ir, ya voy a hacer estas actividades, 5 o 10 actividades, ya está programado. Y no sabemos ni de dónde ni para qué salieron esas actividades. Entonces, por eso la planificación es un proceso sumamente importante de las instituciones educativas. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? ¿No? Aquí nos dice que la razón, ya sabemos eso, de la educación en nuestro país son los estudiantes de todo el sistema educativo. Ellos son nuestro objetivo fundamental. Por ello nosotros nos esforzamos, trabajamos hasta horas extras. Hay un objetivo grande, hay una razón que motiva a todos nosotros, que son los estudiantes. La educación, la institución educativa también es una comunidad de aprendizaje, una comunidad de enseñanza. Es allí en la escuela donde aprendemos los unos de los otros. Nosotros también como maestros orientamos a los estudiantes, a los niños, a los adolescentes, pero también a la vez aprendemos. Es un aprendizaje permanente para nosotros. Aprendemos de los niños, aprendemos de los adolescentes, de sus realidades, aprendemos de los padres de familia. Entonces es una comunidad permanente de enseñanza y de aprendizaje. Todos aprendemos en esa comunidad. También hay otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta, que es ahora, ustedes, me imagino que la mayoría, o si no son casi todos ya, están trabajando, porque he visto que AGEBRE está este año y el año pasado también le está dando mucho impulso al currículo nacional de educación básica. Entonces el currículo es otro nuevo documento que tenemos, otra herramienta también orientadora para el desarrollo de la gestión de los aprendizajes. Entonces tenemos ese documento también, el currículo nacional, el nuevo currículo, en el cual también hay nuevos enfoques en la enseñanza, en la educación, que tenemos que tenerlos en cuenta y tenemos que ir profundizando cada día. El planeamiento en la institución educativa se da en un ciclo de mejora continua, ¿no? Por supuesto que tenemos que ir viendo que conforme vamos avanzando, va pasando el tiempo, va pasando el año, los meses, tenemos que ir evaluando también cuánto estamos avanzando, cuánto estamos mejorando. Que no solamente pase el tiempo, pase que ya inicie el año y termine el año y viene otro año, sino hay que ver, hay que evaluar, hay
hay que analizar esos avances que se van dando en la institución educativa. Y con estas herramientas que ahora ya nos están poniendo el Ministerio de Educación, nos están dando ahí unos instrumentos para poder nosotros evaluar, para ver así concretamente si estoy avanzando o me he paralizado o estoy retrocediendo. Entonces, allí ya sí es un buen termómetro para poder ver si cuál es nuestro avance. Miren, aquí también nos dice que lo que tenemos que tener en cuenta son los resultados de la institución educativa. Antes planificábamos pues en base a las actividades que siempre lo hemos hecho, ya el siguiente año también volvemos a hacer a la misma actividad, pero no sabíamos concretamente para qué ni podíamos evaluar esa actividad, si era positiva, no era positiva, si ayudaba o no ayudaba a los aprendizajes de los estudiantes. Ahora, un insumo fundamental que nos pide esta herramienta son los resultados de la institución educativa. ¿Y cuáles son los resultados de la institución educativa? Los aprendizajes, ¿no? Que están concretizados ¿dónde? En las actas de evaluación de fin de año. Este es el resultado. El resultado de fin de año, de todo el trabajo que hemos hecho durante el año. Las actas de evaluación son los resultados, ¿no? Al final ese es el resultado más concreto que tenemos. También tenemos en esos resultados, también cada año que se van dando, son evaluaciones, la evaluación censal, evaluación regional, que también son otros insumos que tenemos, que son también termómetros que nos ayudan a mirar cómo están nuestros estudiantes. Otro aspecto importante que tenemos que tener en cuenta son las condiciones para el funcionamiento. ¿Qué condiciones tiene la institución educativa para brindar un buen servicio educativo? Esas condiciones son las adecuadas, son las pertinentes, y si no son las adecuadas, ¿qué tengo que hacer como directivo? ¿Qué tengo que hacer en la gestión? ¿A dónde tengo que orientar? Entonces, todo eso son preguntas que este documento nos va a ir presentando paso a paso. Y tercero, también lo que les comentaba al inicio, las características del entorno donde se ubica mi institución educativa. Eso es sumamente importante, que tenemos que tenerlo en cuenta. Ese entorno, porque eso va a influye en los aprendizajes de los estudiantes, influye en los maestros, influye en el personal administrativo, influye en los padres de familia. Por tanto, tengo que considerar también esos aspectos al momento de planificar. Otra pregunta importante que nos presenta es aquí: ¿cuál es el papel de los compromisos de gestión escolar en la planificación escolar? ¿Cuántos compromisos tenemos? 5 compromisos. ¿Cuál es el primero? Progreso anual de los aprendizajes. El siguiente, retención anual. El primero tiene que ver con los aprendizajes cómo concluyen nuestros estudiantes, ¿no? El segundo tiene que ver con la permanencia. Es decir, es un termómetro también. Si la institución está con sus vacantes al tope, hay instituciones que los padres de familia ni hablan, no lo dejo a mi hijo en esa institución.
entonces por algo lo dirán. Entonces ahí ese es un motivo para poder evaluar por qué se está dando esta situación en la institución educativa. ¿Por qué mis estudiantes se están yendo? ¿Por qué los alumnos no quieren quedarse allí en esa institución educativa? ¿Por qué prefieren la otra institución que está al lado? Estamos pegaditos ahí las dos instituciones y sin embargo acá vienen los alumnos y no quieren ir a la otra institución vecina, pero ya todavía tienen vacantes. No, pero yo quiero que mi hijo estudie acá. Y hay toda una lucha de las vacantes. Entonces todos esos contextos también nos ayudan a nosotros a mirar esa realidad en nuestras instituciones. Los compromisos de gestión escolar, entonces, este primer compromiso, los aprendizajes, son un buen indicador, ¿no? Ese es un indicador. La retención, otro indicador. El tercer compromiso, ¿cuál es? La calendarización, o sea, las actividades, cómo están programadas, si son las adecuadas, si cumplimos con las horas que hemos planificado, si se están cumpliendo, no perdemos horas, nuestros alumnos no pierden horas de clase, ¿no? Todo eso también implica este compromiso. El cuarto compromiso es acompañamiento y monitoreo, ¿no? Es otro aspecto también de gran importancia que les corresponde a ustedes como directivos. El acompañamiento a los docentes en el aula, porque no sabemos, el docente cerró su puerta en el aula y no sabemos qué está pasando allá con el docente. Si está haciendo su clase o no está haciendo, si está desarrollando correctamente los procesos pedagógicos o no lo está haciendo. Entonces es importante, si tiene dificultades o no tiene dificultades, entonces todo ese proceso tenemos que dar ese acompañamiento. Y ahora se está enfatizando ese liderazgo pedagógico del director y la directora, ¿no? Entonces ahí los retos son mucho más grandes ahora que nos exige el Ministerio de Educación. Y el otro compromiso, el quinto, convivencia, otro tema también que nos acompaña permanentemente en las instituciones educativas. Somos seres humanos que tenemos que relacionarnos. Somos seres relacionales, ¿no? Por naturaleza nos tenemos que relacionar necesariamente con las demás personas, con nuestro entorno, pero al mismo tiempo somos seres distintos, diferentes, el uno del otro. Somos diferentes y por tanto esas diferencias muchas veces nos llevan a crear conflictos de relación del uno con el otro. Y a veces si no sabemos manejar adecuadamente y oportunamente esos conflictos que siempre comienzan siendo pequeñitos y después terminan siendo grandes problemas. Convivencia es importante. En cualquiera de sus etapas que se encuentre, es importante que nosotros lo trabajemos, y en la planificación especialmente también tenemos que analizarlo. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes en la institución educativa para poder tocarlo, eso darle prioridad, y para ver también cómo podemos solucionar, cómo darle solución a este problema para que no se siga siendo un obstáculo para el desarrollo y el avance de la institución educativa. Muy bien, ustedes conocen muy bien los compromisos de gestión, lo tienen, eso es importante. ¿Qué necesitamos para elaborar nuestro PI y el PAT? ¿Qué necesitamos?
tres aspectos importantes. Primero, contar con una comunidad educativa organizada. Si no está organizada la institución, va a ser un caos. Cada quien se va a ir por su camino, va a querer lo que quiera, va a querer hacer lo que le da la gana y nadie nos entendemos. La organización es fundamental. Se tiene que organizar la institución, ¿no? Es una comunidad. Entonces, esa comunidad se tiene que organizar. Tenemos que poner parámetros cómo poder convivir con esta comunidad, ¿no? Entonces, la organización, para ello, para poder organizar esta comunidad educativa, también hay una comisión importante. Hay comisiones que tenemos en las instituciones. No todo lo va a hacer el director, ¿no? El director es responsable de todo lo que ocurre en la institución educativa, pero no todo lo tiene que hacer el director, porque es imposible hacerlo todo. Entonces, para ello tenemos que organizar. ¿Cómo organizamos? Mediante comisiones, delegando funciones, ¿no? Así como lo delego la función a diferentes personas, grupos, equipos, lo importante es que cuando tú delegas, es prácticamente tu responsabilidad, le estás dando a otro, lo estás dividiendo, pero no para que después te desatiendas de eso y te vayas de paseo por ahí, sino es como si tú estuvieras allí haciendo, te has multiplicado en muchas personas. Pero sí, por eso la importancia es que si tú repartes esas funciones, tienes que monitorear que esté funcionando. Tienes que ver cómo está avanzando, qué dificultades tienen estos equipos. Entonces allí va a dar sus frutos. Entonces, por eso, pero en la institución educativa, según la norma, nos dice que hay un equipo, una de las comisiones, que es la que, como diríamos, la comisión técnica, la que va a llevar adelante estos documentos para orientar los documentos de gestión en la institución educativa, que es la Comisión de Calidad, Innovación y Aprendizaje. Esa comisión es clave en la institución educativa, porque ellos son los que van a monitorear, van a planificar, organizar, para que motiven a toda la institución educativa para la elaboración, la ejecución, evaluación de los documentos de gestión. También es importante contar con una comunidad educativa sensibilizada. Entonces, es importante que toda la comunidad, porque el proyecto educativo institucional está involucrando a todos, y por lo tanto debe ser producto también, cuando ya terminemos de elaborar nuestro documento, todos debemos sentirnos satisfechos como ese es mi producto, mi aporte. Eso debe sentir la comunidad. Pero antes, para que eso suceda, tenemos que hacer todo un proceso de sensibilización, ¿no? Hacer un proceso de sensibilización, de decir, pues, queridos amigos, estamos en esta familia, somos una familia, necesitamos estar organizados para lograr los objetivos que todos queremos alcanzar. Pero para ello tenemos que organizarnos, tenemos que planificar de la mejor manera, y para ello tenemos que elaborar algunas herramientas que nos ayuden, que nos orienten. Pero colaboremos todos, participemos todos, nadie puede quedar excluido, porque todos somos importantes. Y como somos diferentes,
es un tesoro, es una riqueza que yo no lo tengo, lo tiene el otro. Por eso el personal de servicio, el personal de vigilancia, el personal administrativo, bibliotecarios, laboratorio, los auxiliares, subdirectores, todos son importantes y tienen aportes de gran relevancia para la elaboración de estos documentos. Los estudiantes, los padres de familia, los exalumnos, ¿no? Entonces, toda esa comunidad debe estar sensibilizada, ¿no? Todos deben conocer qué trabajo queremos hacer y por qué lo queremos hacer. Y tercero, también se necesita gestionar información. Se trata de gestionar información sobre la institución educativa. ¿Sí? Nos basamos también a información. La información que tiene la institución educativa, tenemos que recoger, procesar, analizar la información para poder elaborar nuestros documentos. Hay información, hay base de datos, los aprendizajes de los estudiantes es una base importante para tenerlo en cuenta, cómo terminaron el año escolar, cuántos lograron los aprendizajes, cuántos se quedaron en inicio, cuántos estuvieron en proceso, cuántos, etcétera, ¿no? Entonces, esa cantidad y por qué sucedió eso, por qué sucede que hay 3 aulas del mismo grado, la misma área, pero diferentes resultados. Matemática, vamos a decir. Una sección tiene los aprendizajes, mejores aprendizajes que otra sección. Y eso ha sucedido, vamos a decir, los 3 últimos años ha sucedido lo mismo, ha ocurrido lo mismo. ¿Dónde está la dificultad? ¿Dónde está el problema? ¿Serán los estudiantes? ¿Serán los padres? ¿O de repente también las metodologías que se están aplicando? Todo eso es una información que tenemos que procesar. ¿Qué son el proyecto educativo institucional y qué cosa es el plan anual de trabajo? Eso ya creo que está de más explicarlo porque ustedes ya lo conocen, de qué se tratan estos 2 documentos, ¿no? La diferencia que hay entre el uno y el otro. Pero de manera rápida nos dicen que el proyecto educativo institucional, ¿qué cosa es? Un instrumento que orienta la gestión escolar. En cambio, el PAC es un instrumento que concreta los objetivos del proyecto educativo, ¿no? En el proyecto educativo se plantean los objetivos y en el PAC se concretiza, se hace realidad. Diríamos que el otro es un sueño, en el PI es un sueño y en el PAC se hace realidad, ¿no? Esa es la diferencia que hay entre estos 2 documentos. ¿Qué buscan? ¿Qué buscan estos instrumentos? El PI busca mejorar a través de su implementación el logro de los aprendizajes de los estudiantes, el acceso y permanencia en la educación básica, orientar y servir de base para la elaboración de los demás instrumentos de gestión. En el PAC dice que busca elaborar de forma precisa las actividades o tareas
objetivo: establecer plazos, responsabilidades de las actividades, tareas programadas de acuerdo a roles, responsabilidades de sus integrantes. ¿Quién lo elabora? ¿Quién elabora el PI? Toda la comunidad educativa. ¿Quién elabora el PAC? Toda la comunidad educativa. Aquí sí, están en paz. Miren, que para la elaboración debe participar toda la comunidad educativa, tanto para el PI como para el PAC. ¿Cuál es su vigencia? Para el PI, ¿no? Son aproximaciones, pero entre 3 a 5 años puede tener la vigencia un PI. Y el PAC sabemos que es su vigencia de 1 año. Ahora, ¿cómo vamos a elaborar estos documentos? Ahora la norma nos va dando algunas orientaciones, una guía, nos está guiando cómo vamos a elaborar. A ver, vamos a ver qué novedades nos trae esta guía. En este apartado de cómo elaborar el proyecto educativo institucional, primero nos dice, nos plantea preguntas. ¿Cuál es la estructura, ¿no?, del PI? Porque antiguamente la ley, la 28044, no nos decía cuál era la estructura. Aquí cada UGEL elaboró ya sus orientaciones y decían: esto es la estructura del PI y así van a ser todas las instituciones. Esa es la estructura que van a presentar. Pero la ley general no lo expresaba. Ahora ya nos presentan una estructura básica, ¿no?, de cómo se debe elaborar este documento. Otra pregunta: ¿cuáles son los datos generales que se requieren? ¿Qué datos tenemos que poner generales en nuestro PI? Otra pregunta: ¿cómo definimos la identidad de la institución educativa? ¿Cómo definimos la identidad? ¿Qué es la identidad? ¿Cómo plasmarlo en nuestro documento, la identidad de nuestra institución educativa? ¿Cómo definimos, cómo planteamos nuestra propuesta pedagógica? Porque en el PI también tiene que ir esa propuesta. ¿Y cuál es la propuesta de gestión en este documento? Otra pregunta que se hace también es: ¿cómo hacemos el diagnóstico y qué partes tiene este diagnóstico? Esto es importante, esto es lo novedoso en este nuevo enfoque que nos presenta esta herramienta. Es el diagnóstico, que antes no se hacía quizás adecuadamente, ¿no? Pero ahora sí nos da esta herramienta, nos da luces de cómo elaborar ese diagnóstico de la institución educativa para que realmente sea un diagnóstico, porque si no, nos hacemos un autoengaño. Construimos sobre arena, que no es un edificio sólido. Cuando se construye sobre la arena, pues cualquier tempestad muy leve derriba nuestro edificio. Pero si construimos sobre un suelo sólido, habrá buenos cimientos, buenas columnas, que por más fuertes que sean las tempestades, nuestro edificio va a permanecer. Así ocurre entonces en
en el diagnóstico. Cuando hacemos un buen diagnóstico nos permite planificar bien actividades adecuadas que van a ayudar a nuestra institución. También nos presenta cómo construimos los objetivos y metas. A veces nos hacemos un mundo cómo elaborar un objetivo. No sabemos cómo elaborar esos objetivos y aquí nos presenta la técnica para elaborar objetivos. ¿En base a qué se elabora un objetivo? ¿Y qué elementos deben tener básicos un objetivo para que sea realmente un objetivo, se considere objetivo? Para que no confundamos un objetivo con una meta, ¿no? o con una estrategia. Y también cómo construimos las metas. Y finalmente también en este apartado nos presenta los anexos, trae anexos ahí, hay unos formatos que nos presenta ahí como anexos, ahí lo vamos a conocer, que nos ayudan y esos formatos nos ayudan ya para elaborar, para avanzar en el trabajo. Esta es una gran ayuda porque no van a empezar ustedes de cero. Ya el ministerio ya nos da una gran ayuda por la elaboración de objetivos, el planteamiento de metas, con la misión, la visión, ya nos da un avance inmenso, para no romperse tanto la cabeza, solamente es para adecuarlo a nuestra realidad. Es una gran ayuda, realmente. Sobre la estructura del PI que nos presenta ahora esta nueva propuesta, tenemos aquí primero, debe ir los datos generales de la institución educativa. Segundo, la identidad, propuesta pedagógica y propuesta de gestión. Esos son los pasos o la estructura que debe tener este documento. Tercero, el diagnóstico. Después vamos a hablar sobre el diagnóstico, tiene varias páginas. Cómo se tiene que realizar un buen diagnóstico. Luego vienen los objetivos y metas. Y finalmente vienen unos anexos que también nos ayudan para poder elaborar este documento. Aquí, como nos dice en este párrafo, las orientaciones que se brindan en esta presente guía deberán adaptarse a la realidad de cada institución educativa. Viene, como les digo, bastante avanzado estos procesos, pero nosotros lo que tenemos que hacer es adaptarlo a la realidad de cada institución educativa. Sobre los datos generales que nos piden, aquí tenemos el nombre de la institución, dirección, códigos, código modular, código escolar, del local escolar, luego año de elaboración, la vigencia, ¿no? Desde cuál es el inicio, cuál va a ser el término de ese documento. Entonces todo eso es la parte de los datos. También nos deja libertad. Cada institución educativa deberá colocar los datos que considere relevantes, ¿no? Lo que lo considera relevante un dato para la institución educativa lo puede colocar en este apartado también. O sea, no es un documento cerrado, es flexible a la realidad de cada institución educativa. Lo importante es contar con información que nos permita identificar a la institución educativa
y que no nos confunda con otro. Entonces, para que seamos lo más claros posibles en la identidad, para que nos identifiquen, pues esos datos son los que deben ir en este párrafo. Ahora, ¿cómo definimos esa identidad de la institución educativa? La propuesta pedagógica y la propuesta de gestión. Acá vienen preguntas que tenemos que darle respuesta de acuerdo a nuestra realidad. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Aquí describimos las características peculiares que tiene esa institución educativa, ¿no? ¿Cuál es nuestra misión? Bueno, aquí esta misión es una misión que compartimos. Ahora se habla de una misión y visión compartida con el sector, con todo el sector. El Ministerio de Educación tiene planteado ya desde la misma Ley General de Educación, el Proyecto Educativo Nacional, el Plan Estratégico Sectorial, Multianual, también todos coinciden en la misión y la visión, coinciden. Entonces, ahora nos está planteando que tengamos en consideración la misión que tiene el Ministerio de Educación y la visión también que tiene el Ministerio. Que de allí esos elementos no pueden ser excluidos cuando nosotros elaboremos nuestra misión y visión. Esos elementos deben ir. Podemos nosotros agregar algo más característico de nuestra institución, pero lo que ya está en las normas, lo que está aprobado por el Ministerio de Educación, lo tenemos que considerar. Y también para nosotros es una gran ayuda, ¿no? Una gran ayuda porque ya nos dan luces para qué cosas podemos agregar en la misión y visión. Otro aspecto importante también que nos facilitan son los valores. ¿Cuáles son los valores? También nos dice que debemos considerar fundamentalmente los valores que están planteados en la Ley General de Educación. Ya, los valores que plantea la Ley General de Educación, esos valores son los que también tienen que estar considerados en el proyecto educativo institucional. Si tiene la institución adicionalmente otros que puede agregar, lo pueden hacer, ¿no? Pero estos 7 que presenta ya están presentados en la Ley General de Educación, esos tienen que ir necesariamente y tienen que ser trabajados, por supuesto, ¿no? En la institución. También otra pregunta: ¿cuál es la propuesta pedagógica? Ya tenemos que ir a hacernos la pregunta y darnos la respuesta también. En el PI, ¿cuál es tu propuesta pedagógica? Cuando nos preguntan cuál es tu propuesta y damos una respuesta, tenemos que saber por qué para nosotros esa es nuestra propuesta. ¿A qué responde eso que estamos proponiendo nosotros para la institución? Y, por último, ¿cuál es la propuesta de gestión? Aquí, miren que lo delimita bien lo que es el aspecto pedagógico y el aspecto de la gestión, que tienen que ir paralelamente también interrelacionados su trabajo, en lo pedagógico y la parte de la gestión escolar. Entonces, para ello hay propuestas. Se tienen que presentar estas propuestas para un tiempo de 2, de 3, de 4, hasta 5 años. Podemos hacer una proyección. Entonces, eso es lo interesante de elaborar estos documentos.
de quiénes somos, también ya aquí la guía nos da un adelanto para poder cómo elaborar, para no salirnos de contexto. Ya nos presenta aquí más o menos unas orientaciones, es decir, cómo debes elaborar esa identidad, ¿no? de quién es la institución educativa. Aquí, por ejemplo, nos pones: somos la institución educativa, le pondremos el nombre tal, brindamos educación a estudiantes del lugar, colocamos el lugar de donde estamos ubicados. Nuestros estudiantes hablan o de repente pueden tener algunas características, provienen de familias, de dónde provienen nuestros estudiantes, ¿no? La comunidad, el lugar de donde están ubicados, se localiza en tal lugar y se caracteriza ¿por qué se caracteriza ese lugar, esa zona? ¿No? Es una zona roja, como dicen por ahí, una zona peligrosa. ¿Qué lugar es ese? Eso es una parte de nuestra identidad, y eso es lo que somos. No podemos negarlo. Sobre esa base estamos trabajando. Y sobre eso tenemos que planificar. También tenemos, entonces, aquí características que nos hacen únicos, enmarcadas en los planes sectoriales, el Proyecto Educativo Nacional, Plan Estratégico Sectorial Multianual. Sobre la misión, lo que les comentaba, el Ministerio de Educación ya tiene una misión también que está plasmada en la misma ley general, y también nos piden pues que ahí nosotros podamos enfocarnos también en estos elementos. Sobre la visión también lo mismo, también está lo mismo que está planteado también por el mismo Proyecto Educativo Nacional. Esto también está recogido en el nuevo currículo nacional, también retoma esta misma visión. Los valores que hablábamos, si revisamos el artículo 8 de la Ley General de Educación, ahí vamos a encontrar los valores, cuáles son esos valores y principios en la educación peruana, cómo definimos la propuesta pedagógica, que debemos tener en cuenta. Que miren, la propuesta pedagógica, ¿con qué tiene que estar básicamente relacionado? Con el Currículo Nacional de Educación Básica. ¿Y dónde se concretiza esa propuesta? En el PCI, o Proyecto Curricular Institucional. ¿Qué debe contener esta propuesta? La propuesta dice, tiene como protagonistas de su aprendizaje ¿a quién? A los propios estudiantes. Ellos son los protagonistas. De manera colaborativa construye sus aprendizajes con estrategias innovadoras y basadas en la investigación. Se toma en cuenta sus características culturales, lingüísticas, y se desarrollan y evalúan competencias que parten de los saberes y valores de la cultura local, articulándolos con nuevos conocimientos. La propuesta de gestión tiene que tener en cuenta también la gestión centrada en los estudiantes, con un liderazgo
pedagógico del directivo. La gestión es el fuerte, diríamos, del directivo. En la propuesta pedagógica, quizás lo fuerte lo llevan los docentes, ¿no? Los subdirectores o el personal docente, pero la parte de gestión ya es el fuerte del directivo. Pero nos dice acá, centrada siempre en los estudiantes. ¿Qué debe contener la propuesta de gestión? Contenido de esta propuesta. Orienta, dice, los esfuerzos de la comunidad educativa hacia la mejora de los aprendizajes, el acceso, permanencia de los estudiantes a través del ejercicio del liderazgo. Aquí es fundamental el liderazgo. Si estas competencias son importantes que desarrollen los directores, su liderazgo, ¿no? Cuando hay un buen liderazgo va a ser mucho más fácil llevar adelante al éxito y lograr los objetivos en una institución educativa. Pero si no aplicamos pues estrategias de liderazgo, se nos complica más la gestión. Entonces el liderazgo es importante del directivo. La participación democrática de la comunidad educativa para alcanzar las óptimas condiciones para el funcionamiento de la institución educativa. Al finalizar, más o menos debe quedar de esta forma, debería quedar esta parte de la identidad. Miren, solamente estamos en la identidad. Así debe quedar la visión, la propuesta pedagógica y la propuesta de gestión. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Ahora pasamos al diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Y qué partes tiene ese diagnóstico? Miren, acá tiene ese diagnóstico, nos dice que primero lo que tenemos que tener en cuenta es los resultados de la gestión. Esos resultados que están relacionados con los compromisos 1 y 2. ¿Cuáles son esos compromisos 1 y 2? Aprendizajes y retención, permanencia, ¿no? Esos dos insumos son los resultados. También tenemos que tener en cuenta las condiciones de funcionamiento que están relacionados con ¿qué? Los compromisos, monitoreo o calendarización, monitoreo y convivencia, ¿no? Esas son las condiciones. Es decir, si estas condiciones funcionan bien, si hay una buena planificación, una buena calendarización, no se pierden horas, entonces voy a lograr mejores aprendizajes. Si hay un buen monitoreo, un buen acompañamiento al personal docente, si hay un buen clima institucional, ¿no? Compromiso 5, si hay un buen clima institucional, buen acompañamiento, efectivamente vamos a tener también alumnos que estén centrados en sus aprendizajes y van a lograr esos objetivos y esas competencias que esperamos. Y tercero, que tenemos que tener en cuenta en el diagnóstico es lo que decíamos ya, el entorno de la institución educativa. ¿Dónde está ubicado? ¿Qué hay a su alrededor? ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo está? Todo ello
es el entorno de la institución educativa. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta cuando hacemos el diagnóstico. El diagnóstico es todo un proceso de investigación. Entonces, una investigación, se recogen datos, se analiza, se compara, se evalúa, se hace inferencias y se saca, pues, al final, se toman decisiones. Es todo un proceso de investigación. Entonces, a eso nos está invitando, pues, cuando nos habla de diagnóstico. Para realizar este diagnóstico se recomienda, nos dice acá, primero, los resultados. Segundo, las fortalezas y debilidades de la institución. Y tercero, las oportunidades y amenazas. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta, analizarlo, consultarlo, escuchar las opiniones de los diferentes actores de la institución educativa. Entonces, ello nos va a ayudar a hacer a tener un mejor panorama de la realidad de nuestra institución. Siempre hay algo que desconocemos. Nunca llegamos a saber, a conocerlo todo. Aunque a veces digamos, no, ya lo sé, ya no me hables, yo ya lo sé. No, siempre hay algo que desconocemos. Porque somos seres finitos, seres limitados, ¿no? Y la realidad es infinita. Por lo tanto, nunca lo vamos a conocer todo, pues. Entonces, por eso es necesario que escuchemos al otro, a los demás. Escuchemos a los demás. Cuanto más personas pueda escuchar, mucho más amplitud, mucho más panorama voy a tener de conocimiento de mi realidad. Por eso es importante la participación. De cuantos más actores participen, mejor será el resultado. El diagnóstico de los resultados de la gestión, ahí tiene un esquema que nos presenta de cómo tenemos que hacer ese proceso. Aquí hay una pregunta central que nos tenemos que hacer. Por ejemplo, aquí, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades? El diagnóstico el documento le dedica varias páginas, les comentaba, porque en realidad esa es la parte también muy importante para la planificación. Cuando se hace una buena reflexión, un análisis de esa realidad institucional, se van a poder plantear objetivos concretos que respondan a la realidad, se van a plantear las metas y se van a poder programar actividades. Entonces, por eso que esta guía nos presenta así ampliamente, nos explica cómo se tiene que desarrollar el diagnóstico. Aquí en el mismo apartado del diagnóstico habla sobre las condiciones para el funcionamiento, que es la segunda parte. Decíamos, la primera parte del diagnóstico eran los resultados, ¿no? Los resultados de la institución. Y la segunda parte de este diagnóstico son las condiciones para el funcionamiento, ¿no? Para el funcionamiento de la institución educativa. Aquí también nos presenta el diagnóstico del acompañamiento y monitoreo de la práctica pedagógica en el marco del Currículo Nacional de la Educación Básica. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos la pregunta central, la denominación,
que podemos identificar y las fuentes de información. Y también aquí tenemos la gestión de la convivencia escolar. Aspectos que se tienen que tener en cuenta en este compromiso, que el compromiso 5 sobre la convivencia escolar. Pasamos, luego viene el análisis del entorno de la institución educativa, cómo se debe realizar este análisis del entorno, qué debemos tener en cuenta, a qué compromisos, con qué compromisos se relaciona. Y finalmente, en este apartado del diagnóstico, nos presenta cómo tenemos que hacer el consolidado de los resultados del diagnóstico. También ahí nos da las estrategias, nos presenta cómo se hace un consolidado de todo el análisis que se ha desarrollado. Entonces eso nos ayuda pues para tener una visión rápida de cómo está la institución educativa cuando se hace el consolidado. Ahí vamos a poder comprender qué fortalezas tiene o qué debilidades hay en la institución educativa y también al mismo tiempo las oportunidades y amenazas que existen. Luego también cómo influyen estos elementos en los aprendizajes de los estudiantes. Y finalmente, cuáles serían las causas de los resultados alcanzados. ¿No? Hablábamos al comienzo también de por qué unos estudiantes tienen unos resultados y otros estudiantes en la misma institución, de repente hasta en el mismo grado, sus resultados son distintos. Eso tenemos que analizarlo, ver las causas, por qué. Luego nos presenta también cómo formular los objetivos y metas. También les comentaba en la parte introductoria que cómo se plantea un objetivo, cómo elaborar un objetivo de manera técnica para que realmente sea un elemento que oriente al documento, que sea válido para un documento de gestión como es el proyecto educativo. Aquí la estructura nos presenta de un objetivo, así un ejemplo que debe tener verbo, contenido y condición. Son tres elementos fundamentales que deben tener un objetivo. Ahí tenemos los ejemplos de qué verbos se pueden emplear: mejorar, incrementar, reducir, etc. Contenido, sobre el contenido: logros de aprendizaje, permanencia, culminación oportuna, ¿no? Ese es el contenido. ¿Qué queremos lograr? Logros de aprendizaje. Condición. La condición nos presenta el cómo. Cómo lograr, ¿no? ¿Cómo quiero lograr? ¿Cómo, qué cosa quiero? Y finalmente, ¿cómo se lograría este objetivo? ¿No? Aquí que sean pertinentes al contexto y necesidades del aprendizaje, según el grado o nivel, evite el abandono escolar, identificando abandono escolar, identificando riesgos de rezago o abandono escolar. Entonces, ahí nos da unos ejemplos de cómo se podría elaborar los objetivos. Luego tiene ahí los objetivos institucionales, ahí un ejemplo de cómo quedaría construido los objetivos. También aquí nos presenta una metodología, la metodología SMART. Es un término inglés que sus siglas indican
ese es de de específico, medible, alcanzable, relevante y temporal. Esa metodología debe tener la elaboración de las metas, ¿no? Aquí estamos ya elaborando una meta. ¿Cómo planteamos la meta? La meta debe ser específica, ¿no? Que concreta, sintética, que sea medible, que se pueda medir, ¿no? También que sea alcanzable, no tampoco proyectarnos metas que no lo vamos a lograr, entonces, que sean alcanzables. También que sea relevante, o sea, de todo lo que hemos analizado, vamos a plantearnos una meta que realmente sea significativa para la institución, ¿no? Y finalmente, temporal. Hay que ponerle un tiempo de inicio y un tiempo de fin. ¿Dónde, cuándo, en qué fecha lo vamos a lograr? Esa meta. ¿En cuánto tiempo? Hay que temporalizar. Ahí tenemos un ejemplo que también nos pone ahí la misma guía de cómo quedarían estas metas en el año 1, año 2, año 3, año 4. Y aquí pasamos ya a la parte, al otro documento, que es el Plan Anual de Trabajo. Quizás esto sea un poco más familiar a nosotros porque es lo que trabajamos todos los años. Aquí algunas cosas que nos presenta aquí la diferencia en relación a los otros años. ¿Quién me podría decir la novedad del plan que hoy nos presenta? ¿Cuál sería la novedad? ¿Puede tener alguna idea? Sé que ya lo han leído, lo han analizado. Ya hemos hablado de qué cosa es el PAT, cuál es la estructura. Vamos a ver ahora cuál es la estructura que nos presenta. Sobre la estructura. La estructura es muy similar a lo que hemos tenido siempre el plan, ¿no? Datos generales, programación anual de actividades, calendarización de horas lectivas y los anexos. ¿Cuáles son los datos generales que se requieren? ¿De dónde sacamos esos datos generales? Acá nos dice que el PAN debe señalarse el año de ejecución con respecto al periodo de vigencia del proyecto educativo institucional. Aquí viene la diferencia, que el PAN está en relación íntima con el PI. Ahora no podemos elaborar un PAN sin tener en cuenta el PI. Es más, el PAN te pide datos, los objetivos y las metas que están plasmadas en el PI. Eso va en tu PAN. ¿Cómo hacemos la programación anual de actividades? Para elaborar la programación se sugiere dos formatos. Aquí nos presentan dos formatos para la elaboración de actividades. Un cronograma donde incluyan las metas, las actividades, los responsables y las fechas que van a ser ejecutadas, ¿no? Ahí ustedes tienen en su manual, ahí está completo todo el cuadro. Acá solamente le he puesto la parte
el encabezado, pero ahí lo tienen completo. Y el segundo formato nos dice que es un planificador mensual que permita analizar la distribución de actividades por días o semanas, ¿no? Ahí tenemos un calendario donde nosotros podemos hacer nuestra planificación de actividades. Aquí en la parte final nos dice, lo importante es contar con formatos de fácil elaboración, no es para complicarlos. Aquí lo que el espíritu de este documento es no complicarnos. Algunos, estoy viendo y dicen, uy, ya nos complicaron la vida ahora, peor de lo que estábamos. No, está mucho más sencillo, es mucho más digerible, es mucho más claro y es menos denso como antes lo teníamos. Entonces, por eso nos dice esta parte pues, de fácil elaboración y comprensión, y que permitan hacer seguimiento también a las actividades planificadas. Es un documento donde cualquier integrante de la comunidad educativa lo va a entender cuando lo lee. Entre las actividades se encuentran las relacionadas a aquello que se realiza rutinariamente o son obligatorias, como puede ser la matrícula, sobre temas de matrícula, la distribución de materiales educativos, participación activa en simulacros, la rendición de cuentas, reporte del censo educativo, la emisión de nóminas, actas u otras que son las básicas, ¿no? Las fundamentales, actividades que los tenemos que hacer sí o sí. Otras actividades también se pueden agregar en este apartado. Acá nos dice incluir estas actividades en ese instrumento de gestión nos permitirá estar al tanto de los momentos en los que debemos realizarlos. Cuando está planificado, está diseñado, está temporalizado, vamos a saber cuándo toca nuestra actividad, y cuando ya sabemos con anticipación nos preparamos mejor. Luego tenemos cómo calendarizamos las horas lectivas. La calendarización quizás sea también, eso es otra actividad que ya lo hacemos todos los años, pero en esta oportunidad nos están presentando la calendarización, lo podamos proyectar también, ¿no? Entonces, por eso nos presentan aquí un aplicativo para la calendarización. Aquí los procedimientos nos dicen primero contabilizar los días hábiles del año lectivo, para lo que habrá que descontar los días feriados, festividades, eso ya lo sabemos, propias de la institución. A partir de la identificación de los días hábiles, se prevé número de horas para cada nivel educativo, jornadas de reflexión, día de logro, vacaciones escolares, tiempo previsto para las tareas de planificación, balance del medio año y evaluación del periodo lectivo. Este año sabemos la norma técnica para el 2020 nos habla de que tenemos que tener un espacios de reflexión para estos documentos. El primero en diciembre, el segundo en marzo, el tercero en julio. En las vacaciones de los alumnos nos dice que tenemos que dedicar al menos 3 días para la actualización, revisión de los documentos de gestión, y nuevamente al finalizar el año, ¿no? Hay 4 etapas que nos pide la norma técnica para el año 2020, que lo tengamos en cuenta los documentos de gestión. Les comentaba que
está también publicado un aplicativo para la calendarización del año escolar. Y es importante porque en esta vez han incluido en este aplicativo a la educación básica especial, que antes no lo tenía. Han incluido a la educación básica alternativa, que antes no había. Ahora ya en este aplicativo sí se puede planificar, se puede calendarizar. Ya los CEBES y CEBAS pueden entrar también en este aplicativo. Este es el aplicativo. Ustedes ingresan para la calendarización del año escolar. Aquí vienen las indicaciones. Aquí yo le he puesto al azar un colegio, le he puesto de Nuestra Señora de Guadalupe, pero podemos ponerle otro colegio. Ahí ustedes van a llenar de acuerdo a su realidad. Esto es modificable, se modifica, las fechas son modificables. Va colocando nomás los días y todo va, y automáticamente los datos van a salir cuando ustedes terminen de llenar. Se va a calendarizar. Esto les va a ser rapidísimo, a comparación de que antes teníamos que demorar mucho tiempo para poder hacer nuestra calendarización y hacer los cálculos. Esto lo va a calcular de manera automática los días. Está en Excel. Esto lo pueden bajar, y además esto ya lo tienen ustedes en la página del Ministerio de Educación. En la página del Ministerio de Educación se le encuentran. Hay una página que se llama Directivos, ¿no? La página de Directivos, ahí están todas estas herramientas. Ahí están todas estas herramientas. Ahí también tienen el manual completo del que les hemos entregado. Está también ahí, ya lo tienen colgado. Y están todas las explicaciones. Hay otros documentos también normativos de orientación para la gestión. Esa es la parte final, o sea, es la calendarización. Luego vienen anexos, que el mismo documento trae los anexos. Ahí vienen las indicaciones de cómo es la estructura del PI. Ahí les trae un anexo para poder elaborar ese documento. Sobre el diagnóstico también vienen unas tablas para poder ir ya llenando los datos. Sobre las metas también vienen otras tablas ahí para poder llenar los datos. Están los principios de la educación peruana, de la que estábamos hablando, el artículo de la ley, donde lo podemos encontrar. Ahí tenemos solamente para copiar, ya están escritos ya todos los artículos, ese artículo, los principios. También en las preguntas orientadoras, que recoge información cualitativa, y también la información cuantitativa. Hay información cualitativa y cuantitativa. Aquí hay preguntas que nos orientan. ¿Qué información debo tener en mi PI? Las preguntas aquí para el recojo es la cualitativa que les mencionaba. Y el anexo 5 son preguntas orientadoras para el recojo de información cualitativa en el compromiso 5. Por compromisos está aquí, nos presenta. Y finalmente tenemos el anexo 7, que es otra tabla también para que podamos plantear
el diagnóstico, la estructura, el anexo 8, ya viene la estructura de PAT, lo que ya hemos hablado, ahí viene para que ustedes ya simplemente lo ejecuten. Muchas gracias y les deseo pues muchísimos éxitos en este año que ya vamos culminando, y cuando estamos a su servicio para poder brindarles nuestra asistencia cuando lo requieran ustedes. Iremos cuando les visitemos a sus redes educativas, especialmente nosotros aprovechamos cuando tienen esas reuniones de las redes, ahí podemos acercarnos porque se nos hace casi difícil poder llegar a todas las instituciones. Aprovechamos cuando se reúne para poder dar algunos alcances. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. La pregunta es la siguiente. El año pasado en algunas instituciones educativas hemos trabajado con un aplicativo PI-PAT, donde nos mostraron una estructura, diferentes calendarizaciones y todo estaba ya armado. Lo hemos trabajado, muchos lo hemos terminado, motivo por el cual es el producto de nuestro PI. Observando y analizando la guía de elaboración, que si bien es cierto es más simple a lo que hemos trabajado el año pasado, lo veo más didáctico en este aspecto. ¿Cómo vamos a hacer nosotros si ya hemos proyectado nuestro PI aquí a 2 años, al 2021-22? Sabemos que el PI constantemente se van moviendo, adecuando las cosas. Nos van a permitir que continuemos con esa estructura y vayamos de a pocos ingresando los nuevos datos o sacando algunos datos de más que tenemos en el PI. 2, si sabemos que esto es un cambio, si nos permiten hacerlo paulatinamente el cambio, porque nosotros ya manejamos una estructura, o es que ustedes ya a fines de diciembre o en enero nos van a monitorear con este esquema. Eso es lo que quisiera que usted nos clarifique. Gracias, directora, por la pregunta, la inquietud. Creo que es importante para todos. El PI, lo que ordena o lo que nos señala la norma actualmente nos dice que es un proceso, ¿no? Los que ya tienen aprobados su PI para 2 años, no nos están pidiendo que ahora lo tengas que deshacer. Eso sigue vigente. Procesalmente ustedes pueden ir trabajando para cuando ya termine su vigencia, ya ahí sí entramos con esta nueva estructura, ¿no? Pero normalmente aquí lo que se está tratando es de respetar la estructura, no cambia casi mucho, ¿no? Entonces, pero en relación a la vigencia, los que tienen vigente el PI, eso permanece. No, cuando se haga algún monitoreo, pues ahí lo que vamos a ver, las fechas de cuándo se ha iniciado y hasta cuándo han puesto su vigencia. Entonces, eso es lo que lo que se tendría que ver. Lo importante es que ya se vayan sensibilizando, haciendo un trabajo de sensibilización que no es fácil también en la institución educativa. No sé cómo tienen ese documento ustedes, si ha sido un trabajo donde toda la institución educativa participó, no lo sé. Si ha sido un trabajo donde toda la institución ha participado, puede seguir lo mismo, porque se supone que eso está dando frutos, ¿no? Porque es el reflejo, el aporte de toda la institución. Pero si no, ya hay que ir haciendo ese trabajo de sensibilización para poder elaborar un documento mucho más compartido. Gracias por sus inquietudes, por su participación. Les deseo pues muchas felicidades en este fin de año. Gracias.